Hola, soy Bea de Mamá Valiente y hoy tengo una entrevista que tenía muchas ganas de hacer porque es una persona que admiro, que tiene una información que a mí me desborda y que tiene una cuenta preciosa que se llama Dafne Integración Personal, Dafne Integración Sensorial, perdón. Ella es Dafne Santana Alemán y es terapeuta ocupacional certificada en integración sensorial, que es muy importante por lo que veremos hoy, y lleva 18 años trabajando en pediatría y en neurodivergencia. Pero lo importante y lo que me gusta de ella es que no pretende que el neurodivergente se adapte a la mayoría, sino concienciar al mundo de que para algunas personas algunos entornos pueden ser hostiles y que con pequeñas adecuaciones podemos hacer que esa persona, ese niño o ese adulto, brille como merece. Bienvenida, Dafne. Hola Bea, buenas tardes. Encantada. Te admiro también mucho. Bueno, tengo que decir además que ahora mismo es mi formadora junto a Tatiana Luis en un curso precioso que están haciendo del que estoy aprendiendo mucho, de comunicación con niños autistas. Ella es que trabaja mucho con el tema de autismo, entonces creo que en este canal hacía falta que viniera. Con Dafne hemos hablado varias veces entre nosotras de alta sensibilidad y yo le decía que me apena mucho que cuando se habla de la sensibilidad de procesamiento sensorial, de todo el mundo de las PAS, se deja muy de lado o incluso se desconoce la teoría de la integración sensorial, que es anterior, corrígeme si me equivoco, pero es de mucho Exacto. antes. Jane Eyre fue la que teorizó y empezó a investigar sobre ello. Jane Eyre era una terapeuta ocupacional y psicóloga y trabajaba en el ámbito de la infancia. Y bueno, sí se dicen sus discípulas que todavía están en activo, sí dicen que ella se sentía muy identificada con ciertas parte de su día a día en el que ella empezó a desarrollar y a partir de ahí se desarrolló el marco de referencia y la teoría de integración sensorial, donde se habla de procesamiento sensorial y desarrollo motor. O sea, abarca mucho más que solo los sentidos, ¿no? Se conoce generalmente una pequeña parte o se nos conoce más por la población neurodivergente, en concreto autista, pero hay un mundo mucho más amplio en el que tienen desórdenes de procesamiento sensorial. Claro, de hecho es que hay personas que creen que son PAS y luego tienen un impacto, como tú dices muy bien, en la integración sensorial. Y ojo, no digo que no sean PAS, sino que además hay otra cosa. Entonces se están quedando solo con la teoría de PAS, de persona altamente sensible, y se están perdiendo pues otro tipo de adecuación y ayudas que podrían tener simplemente por el desconocimiento de esta parte. Entonces, para mí es importante que nos cuentes de qué manera se podría confundir una persona PAS, una persona altamente sensible, con alguien que tiene un desorden de procesamiento sensorial o algún tipo de impacto. La principal diferencia que se tiene entre una persona con desorden de procesamiento sensorial y una persona altamente sensible es que las personas altamente sensibles van a puntuar a la alta sensibilidad, a las hiperrespuestas de todos los sistemas sensoriales. Y una persona con desorden de procesamiento sensorial no va a ver solo una respuesta a la hipersensibilidad, sino también a hiporrespuesta a determinadas entradas sensoriales. Y no nos tenemos que quedar solo que en la alta sensibilidad siempre lo que más radica, ¿no? Lo que más identifican es hacia los sonidos, hacia el tacto, hacia la visión, sino hay muchos más sistemas sensoriales que están dentro de nuestros procesos diarios de procesamiento sensorial. Pero la principal diferencia va a ser esa, que una persona altamente sensible debería puntuar en perfiles sensoriales solo hacia las hiperrespuestas. Pues me parece muy interesante esto que dices de que no son solo los 5 sistemas sensoriales que conocemos, sino que va un poquito más allá. Sí, en concreto son 8 sistemas sensoriales que tenemos nuestro sistema nervioso, se encarga de registrar, modular y procesar esas entradas sensoriales para cada día en nuestro día a día, para dependiendo qué actividad o qué momento vamos a hacer, cómo tienes que registrar esa entrada sensorial. Nuestro sistema nervioso lo hace de manera automática porque si no, no podríamos, no controlamos
en qué momento queremos hacer un registro o no registro de un sonido, pero sí que lo hacemos de manera adecuada si no tenemos desórdenes o hipersensibilidades. Es decir, mi cerebro, para estar hablando ahora contigo, sabe que no tiene que estar en hiperalerta de lo que está pasando fuera en la calle, porque si no, viviríamos en una continua hiperalerta en todo y estaríamos en lo que yo llamo los entornos hostiles, que es lo que generalmente va a ocurrir o lo que definen o describen las personas tanto altamente sensibles como las personas con impacto de procesamiento sensorial. Que no son Digo, solo los autistas. no son solo autistas, es decir, vamos a definir que es cierto que entre el 92 y 98% de la población autista, por no decir, yo no, en 18 años no he encontrado Por no ninguna pillarte persona, los dedos. pero bueno, se dice, ¿no? La estadística está entre un 92 y 98% de la población autista va a tener desórdenes de procesamiento sensorial. Pero ¿cuántas personas de alta capacidad, alta funcionalidad también tienen desórdenes de procesamiento sensorial que siempre se han sentido altamente sensibles? ¿O cuántas familias de niños que te dicen, bueno, es que mi hijo es de alta demanda, es un niño muy intenso, y cuando empezamos a hacer un análisis en profundidad de cómo ese niño procesa la información, bueno, pues lo que vemos ahí es que, oye, ahí hay unos desórdenes de procesamiento sensorial que puede impactar en mi día más o menos, no todo en los mismos niveles, pero sí conocerlo ayuda mucho, facilita mucho para adecuar el entorno, que al final es donde el ser humano tiene que estar, en los diferentes entornos. Ese alto nivel de alerta que describen muchos padres, ¿no? Es que está siempre en alerta, es que lo nota todo. Esa es una terminología, el alto nivel de alerta es no, en la parte más clínica es lo que llamaríamos el arousal, niveles de regulación, y es lo que nosotros llamamos, ese niño no tiene la alerta calma. La alerta calma es la regulación óptima para poder estar aquí y ahora. Y los niños de alta alerta están con los niveles de regulación por encima de la media esperada, es decir, las alertas van fluctuando, no es lo mismo cuando nos levantamos por la mañana, que a media mañana, que por la tarde, que a final del día, es decir, vamos fluctuando nuestros niveles óptimos de alerta con una óptima regulación, y hay un sector de la población que no sabe estar en ese óptimo nivel de regulación, sino que voy a niveles muy, muy altos y también a niveles muy, muy bajos, que también eso afecta en su día a día. Y eso no lo hacen los 5 sistemas sensoriales que conocemos. Ahí quien está actuando es el sistema interoceptivo, el sistema propioceptivo y el sistema vestibular, que son los 3 primeros sistemas sensoriales donde se van a sustentar los otros 5 sistemas sensoriales. Entonces ahí es cuando empiezan las diferencias entre una alta sensibilidad o es un desorden de procesamiento sensorial. Hay un paso más allá. A mí hay un término que lo has nombrado, que es el de la hipersensibilidad, que a menudo cuando lees sobre alta sensibilidad, quizás no en libros especializados, sino más bien en blog, en internet, se usa indistintamente para hablar de alta sensibilidad, hipersensibilidad. Yo aquí no lo tengo muy claro, yo te decía, quería preguntarte porque a mí me parece que el término hipersensibilidad es más ajustado a la integración sensorial y que estamos cogiendo un término que no se adecua bien a lo que vamos a hablar. Claro, porque aquí a lo mejor tendría que explicarles, intentaré de una forma muy sencilla, son umbrales neurológicos. Cuando hablamos de hipersensibilidad estamos hablando de umbrales neurológicos, que serían dos, está el umbral neurológico alto y el umbral neurológico bajo. Cuando hablamos de hipersensibilidad, en concreto la hipersensibilidad, estamos hablando de un de umbral neurológico bajo. Es decir, ¿qué significa eso? Que mi sistema nervioso responde muy rápido a los estímulos sensoriales. Cualquier estímulo sensorial que reciba, mi sistema nervioso responde muy rápido, por eso yo lo rechazo. En cambio, la diferencia entre la hipo sería que tienes un umbral neurológico alto. Mi sistema nervioso no responde a esa entrada sensorial normal. Y hay que diferenciarla con la alta sensibilidad, porque la alta sensibilidad no está hablando de umbrales neurológicos. Cuando hablamos de hipersensibilidad, estamos hablando de umbrales neurológicos de mi sistema nervioso, que yo respondo muy rápido a una caricia y mi sistema nervioso está registrando esa caricia como una agresión. Y es muy importante diferenciar eso. Y todo esto tú lo trabajas y lo puedes detectar
con una herramienta que se llama perfil sensorial. ¿Podrías Claro, contarnos un poco sobre esto? la herramienta esencial para, sobre todo, saber en su día a día cómo responde una persona, cómo procesa una información, la información una persona, es con un perfil sensorial. El perfil sensorial es un cuestionario, en concreto hay 3 muy conocidos, es un cuestionario donde se analiza los papás, si es un niño, responde hacia muchísimas preguntas, una batería de preguntas, las percepciones que esa persona ve sobre su hijo, y si fuera un adulto, un adolescente con capacidad de responder, pues lo contesta él solo. Y al final, si habláramos del perfil sensorial de Winnie Down, que es el más conocido, lo que va a hacer es, a partir de todo ese análisis y toda la interpretación de los datos por percentiles de edad, te va a encuadrar en diferentes cuadrantes sensoriales. ¿Qué es un cuadrante sensorial? Es un nombre que puso Winnie Dunn, pero es como para dar una definición en cómo son tus umbrales neurológicos, si son altos y bajos, en determinadas situaciones. Y aparte, lo bueno que tiene el perfil sensorial es que, aparte de encuadrarte, ¿no? Como en tu característica, tu personalidad sensorial, por decirlo así, ¿no? Una forma de cómo es la personalidad. Hay unas más dominantes, puedes puntuar solo en una y ser esa la tuya dominante. Por lo general, sueles puntuar en todas o en 3 con una más dominante que otra. Y después te analiza si tienes umbrales altos o bajos de registro en el resto de sistemas sensoriales, en el auditivo, en el visual, en el oral, en el gustativo, pero ojo, también en el vestibular, propioceptivo e interoceptivo. Y por otro lado, analiza las respuestas conductuales que observamos nosotros, pero con base a la parte sensorial, es decir, este niño es muy activo o poco activo, no por conducta, porque le apetece ser activo o poco activo, porque quiere molestar o porque quiere, ¿no? Esa mirada tan Que está conductual llamando la atención, ¿no? o cómo es la parte social o de comportamiento, ¿no? También te lo analiza, pero con base a las respuestas sensoriales. ¿Y por qué es interesante esto, Bea? Porque adecuando el entorno y buscando estrategias con respecto a ese perfil, nosotros haremos cambios y lo que se va a observar es la conducta, ¿no? El que no quiere probar alimentos o me molesta los sonidos, o bueno, pues yo te estoy adecuando el entorno y al final lo bonito, ¿no? De este perfil es que con una base de teniendo en cuenta las particularidades sensoriales de ese niño, nos vamos a centrar en la parte conductual y de aprendizaje y de interacción, si es un niño, y si es un adulto, pues también la parte de su desarrollo, trabajo, su día a día. Eso es un resumen. El más conocido es el de Winnie Down, pero hay otros más. Hay el SPM, que es uno como un poco más clínico para nosotros poder cuantificar tiempo, y después hay uno específico que lo que hace es analizar la hipersensibilidad o hiporresponsividad en población autista, en niños. Es decir, ese es muy reciente y lo interesante que tiene es que te dice, hombre, no es justo comparar a los neurotípicos con neurodivergentes, porque ya he dicho antes, ¿no? Que la población autista entre el 92 y 98% tiene desórdenes de procesamiento sensorial. No me parece justo que lo compares con un niño que sea neurotípico, porque ya sabemos que el desafío va a ser menor. Entonces ese perfil lo que hace es, lo analiza entre niños de esa misma edad que sean autistas y ese impacto se va a ver menor. Y a mí me parece mucho más respetuoso porque al final es como más real. Ese sirve mucho también para las intervenciones clínicas, pero para el día a día, la familia, el más conocido es el de Winnie Down y abarca todas las edades, desde los 0 meses hasta edad adulta, que un adulto se lo quiera hacer. Yo he llegado a ser a una señora de 68 años que toda su vida pensó que era altamente sensible y bueno, a partir de ahí hemos hecho un gran cambio. Qué bonito, qué bonito. Porque eso es lo que yo quería decirte. Puede ser solo paz, no tener un desorden de procesamiento sensorial y aún así un perfil sensorial sería muy interesante. Claro, porque y que me ha ocurrido a personas que me dicen, quiero hacer el perfil sensorial porque soy paz.
yo tengo los dos casos de decirle a esa persona, vale, eres paz, es cierto, solo has puntuado en la hiperrespuesta a nivel sensorial y sí, eres una persona paz. No tienes desafío en la parte propioceptiva, interoceptiva y vestibular. Por lo tanto, no tienes un desorden de procesamiento sensorial. Pero hay otros que se llevan la sorpresa y le digo, uy, pues tienes esto a nivel de propioceptivo. Me ha Y encantado, Línea. claro, entonces, particularmente deben saber que el sistema propioceptivo es el único sistema sensorial que nunca va a puntuar en hiperrespuesta. No existe una hiperrespuesta al propioceptivo. Y hay personas que siempre se han considerado paz o mamás que creían que sus hijos eran NAS y de repente les digo, uy, pues mira, a nivel propioceptivo aquí tiene hiporrespuesta y vamos a trabajar aquí y a partir de aquí verás que esas hiperrespuestas al táctil o al auditivo van a disminuir porque estamos abordando otros desafíos que tú no tenías en cuenta. Entonces ahí es cuando se llevan la sorpresa. Se lleva uno, pues bueno, se queda igual y hacemos adecuaciones en el entorno, trabajamos X herramientas para bajar esos estados tan altos de alerta que creo que genera bastante, ¿no? Agotamiento a nivel de estrés, a veces también lo describen, sufrimiento, es decir, sufro en el día a día y cuando da un impacto de procesamiento sensorial el trabajo es un poquito diferente. Yo siempre aconsejo, yo creo que todo el mundo deberíamos hacernos un perfil sensorial porque tengas impacto o no, da mucha información a cómo tú te relacionas con el entorno y con tu propio cuerpo. Sí, totalmente. A mí me cambió mucho hacer el mío, contigo, de hecho, ella es mi terapeuta ocupacional. Disfruté mucho de la información, de saber eso sobre mí, que de otra manera nunca hubiera sabido. Y tengo que decirte que cuando tengo algunos padres cuyo hijo tiene una doble excepcionalidad y entonces hay, aparte de una alta capacidad, hay una neurodivergencia, para alguna familia es costoso afrontar eso. Y mi sugerencia es que comiencen por el perfil sensorial, porque creo que es una entrada muy amable a conocer el mundo de tu hijo. Es como, empieza viendo de qué manera sensorialmente está viviéndolo todo. Después ya veremos todo lo demás, pero creo que por aquí Sí, iríamos muy bien. en la infancia es como mucho más respetuoso porque tenemos los profesionales clínicos que trabajamos en procesos de diagnóstico. Yo no me considero así, pero sé que es la tónica general, es trastornizar todo, ¿no? Es todo un trastorno. Y yo creo que dentro de la neurodivergencia es una condición y ser autista es una condición. De tu cerebro, naces siendo autista y crecerás siendo autista. Entonces, la mirada cambia mucho cuando se entra dentro de decir, oye, vamos a indagar sobre cómo procesan la información sensorial y al final los papás empiezan a obtener respuestas y se empiezan a hacer otras preguntas y están más abiertos a buscar otras respuestas. Y en el adulto igual. Mi experiencia en diagnóstico, cuando iniciamos con un perfil sensorial, yo estoy casi al 95% de seguridad que muchas mujeres, voy a hablar de mujeres porque en hombres generalmente ya tienen el diagnóstico de autismo y después quieren ir a esto, las mujeres es al revés, quieren indagar primero en su perfil sensorial porque hay algo en el que se sienten diferentes y empiezan a acercarse a decir, bueno, y puede después que yo sea autista en este caso que estamos hablando. Entonces, el perfil sensorial, puedes tú decirlo, si no, les hace cuestionarse muchísimas preguntas que antes del perfil sensorial consideraban que no tenían, de enmascaramiento, de hipersensibilidad, de muchísimas cosas que en mi experiencia cuando entrego informe después vuelvo a recibir otro correo con muchísimas observaciones que la primera vez no me la habían hecho. Dice, es que desde que he leído el informe me he empezado a plantear cosas que no era consciente, que yo no era consciente que las hacía o que no era consciente que me molestaban. Entonces, bueno, creo que es no, como un aprendizaje bastante profundo en personas adultas. Y en niños, un aprendizaje de los papás. Cambian la mirada hacia sus hijos, mucho, mucho, además mucho más amorosa, creo. Empiezas a respetar esas necesidades que tiene ese niño. A ver el enfoque, lo que tú decías,
el ambiente es hostil, entonces el niño no está gritando porque sí, porque quiere llamar tu atención o porque quiere un juguete. Aquí se entiende muy bien el tema de los colapsos sensoriales. Cuando eres consciente de cómo está viviéndolo todo, ya no lo puedes llamar rabieta. Es que no No, se puede. no, de hecho siempre que la rabieta es conductual o sensorial. Uy, déjame analizar qué ha pasado antes. Porque cuando vemos la rabieta estamos viendo ya la ejecución de algo. Pero ¿y qué ha pasado antes? ¿Qué ha pasado horas antes? Porque hay que saberlo, ¿eh? Cuando hay un impacto a nivel sensorial, un cerebro, niño adulto, está ahí recibiendo y puede que no sea consciente. Y yo desbordo y mi desbordamiento viene después, por una gotita que pasó. Pero claro, papá y mamá se queda con que le quité el muñeco y por eso está gritando y llorando. Pero ¿en qué entorno está? ¿Está en casa? ¿Hay hermanos? ¿Estoy en la calle? ¿Cómo he dormido? ¿Cómo he estado en el cole? El cole es un sitio, un entorno altamente hostil, de los que más son hostiles. Y los niños al final no les permitimos decidir en qué entornos y cómo quieren estar en esos entornos. Y eso es importante. No tienen esa decisión. Y es posible adecuar cole, adecuar casa, no solo porque, claro, cuando hablamos de trabajo con terapeuta ocupacional, pensamos trabajo en sala, pero se puede llevar esto al entorno del niño. Las intervenciones, no todo niño necesita una intervención directa clínica y con intervención directa clínica no sirve para nada, porque la intervención directa clínica, y me estoy tirando piedras en mi propio tejado, pero bueno, yo soy así, yo sin filtro. ¿De qué sirve 45 minutos de sesión a la semana, que es lo media que se suele hacer, si los 7 días, las 24 horas, sigue estando en un entorno hostil? No sirve absolutamente para nada. Es decir, lo primero que hay que trabajar es adecuar el entorno hogar, que es el más fácil y que muchas veces los padres indirectamente lo adecúan, porque no, te acostumbras y te adaptas a las necesidades de tu hijo o de tu hija. Porque los padres también van por ahí, ¿eh? Claro, pero bueno, normalmente suele ser así. Después es muy importante el entorno escolar, porque es muy hostil. Y hay muchos otros niños ahí que están también entrando, que tienen sus perfiles y sus necesidades. Y ahí pasan mucho tiempo los niños. Entonces, hay que hacer un cambio y no todo tiene por qué ser con intervención. Yo siempre digo, hay niños que sí necesitan una intervención directa, pero yo soy una gran defensora de la intervención centrada en y por la familia, en entornos naturales, porque ahí ya el vínculo ya está conseguido sin más. Entonces, si habláramos en concreto de personas altamente sensibles o con desórdenes de procesamiento sensorial, pero que no impacte a su aprendizaje, ¿no? Que no haya algo más que también puede haber, sino solo nos quedamos con eso, lo importante es adecuar el entorno, adecuar el entorno, adecuar y dar estrategias de regulación. También es muy importante. No solo adecuar, sino saber qué herramientas tengo para poder enfrentarme a estas situaciones que son hostiles para mí. Que son herramientas muy personales, porque a veces cuando la gente me pregunta, digo, esto te lo tienen que hacer para ti con tu... Todo no funciona, todos no tenemos la misma casa, todos no tenemos, si se trata de hijos, hay hermanos, no hay hermanos, el cole, dónde va, cómo es su estilo de vida, cómo es casa, cambia muchas cosas. Vivo en la ciudad, vivo en el campo, son tantas variables las que hay que analizar que hay cositas que son muy generalizadas y que puede funcionar. Yo siempre digo que el mejor regulador es el tacto profundo y eso nunca vas a fallar, porque por sí, por naturaleza, desde que nacemos, ¿no? Siempre vamos a arropar a un bebé, o sea, eso ya viene con nosotros, estamos 9 meses con sistema propioceptivo en el vientre materno, o sea, ya eso nunca vamos a equivocarnos. Pero hay otras cosas que son muy particularidades y bueno, no hemos hablado aquí, cuando hay alta sensibilidad, hay un grupito hacia la alimentación que tienen bastante dificultades en la alimentación y en los sonidos. Entonces, hay a veces que es importante saber cuál es el perfil sensorial de esa persona. Como dije al principio, estamos hablando de umbrales neurológicos de registro. Entonces, todos no vamos a tener el mismo umbral neurológico.
Has dado en el clavo porque es lo que yo más escucho. Tema auditivo y tema alimentación. Y los padres entonces tienen sospecha de TEA, no siempre es TEA. Lo que No. pasa es que esto puede coincidir. Mira, hay algo que interesa mucho a mi comunidad y que creo que aquí me va a ayudar un montón, y es que puedes tener altas capacidades intelectuales y también tener un impacto en la integración sensorial. Esto ya se está considerando como una doble excepcionalidad, es decir, hay un reto que está dificultando que se visibilice tu potencial. Entonces, ¿podrías ejemplificarnos cómo en una clase puede pasar que un niño que sea muy inteligente tenga un rendimiento bajo simplemente por esto, por este desorden de procesamiento sensorial? A ver, me encanta. Es importante entender que cuando hay un desorden de procesamiento sensorial, he hablado al principio de los óptimos estados de alerta calma. Si yo hiperregistro toda la información, voy a hablar de hiper, que es más sencillo, ¿vale? En el aula, el auditivo, el visual, el táctil, me voy a quedar en eso. No voy a entrar en propioceptivo vestibular, ya solo hablaremos en otra entrevista nivel 2, ¿no? Yo estoy en el aula con 25 compañeros, donde yo escucho el sonido de todos mis compañeros al escribir, donde la temperatura y la ropa que yo llevo me está molestando, la silla donde estoy sentada, el profesor o la profesora está hablando, explicando algo que yo tengo que hacer, pero yo estoy escuchando la luz, el sonido de la luz, el sonido del reloj. Si hay una pantalla digital, yo escucho el sonido de la pantalla digital, pero encima de esa aula hay otras aulas fuera, pueden haber personas en el pasillo, pueden haber personas en el patio haciendo educación física y yo estoy hiperfocalizada porque yo registro todo. ¿Cómo quieres que yo tenga un óptimo nivel de atención ahí? Mi cerebro es tan inteligente que va a decir, desconecto. Desconecto porque necesito protegerme, porque estoy en una zona hostil. De hecho, se sabe que las personas con desórdenes de procesamiento sensorial son personas como soldados de guerra, que están en una zona de guerra donde tienen que estar, ¿no? Ahora vienen con la situación, ¿no?, que tenemos en Europa, tengo que estar hiperalerta porque mi vida corre riesgo. Pues ellos están así en clase. Y tenemos dos opciones. El niño que se echa a correr, salta, para y no estoy atento a lo que tengo que hacer, o el otro niño, que suele ser niña, que me quedo dormida en clase, me desconecto, hago un burnout y digo, me desconecto de este sitio porque yo no estoy en confort. Si no se está en confort, no se puede aprender, por mucha alta capacidad que se tenga. Si yo no estoy en confort, no estoy en seguridad, yo no puedo estar en este entorno. Yo no puedo vincularme con este entorno, yo no puedo conectar en este entorno y mi cerebro es muy inteligente, por suerte, y dice, desconecta, que te tienes que proteger. Eso es lo que le pasa a muchísimos niños que se sabe que tienen una doble excepcionalidad y no funcionan en clase. ¿Qué pasó con muchos de esos niños cuando estuvieron confinados? Que rendían Ah, súper. que cambió. Empezaron ¿Cuántos niños han dicho? muchos padres que me decían, es que aquí el niño va como una bala. ¿Qué cambió? El El entorno. entorno. El niño era el mismo. Y muchos niños lo piden. No soporto estar en clase. Y cuando oyes a un niño verbalizar, me duele cuando un compañero habla. Me duele el sonido de, porque lo escuchan y generalmente cuando yo te digo, no, es que escuchas el sonido de la pantalla digital, eso son tonterías, no son tonterías porque a mí me lo transmiten niños, pero a mí me lo han dicho adultos, adultos muy funcionales con formaciones universitarias que sé que no me están engañando. Es más, me dicen, yo escucho la sangre pasar por mis venas, yo las escucho y eso a mí me quita mi alerta al trabajo que tengo que estar, porque yo estoy escuchando pasar la sangre por mi vena. Por lo tanto, por mucha alta capacidad que yo tenga, si yo no estoy con una alerta calma, yo no puedo rendir como rendiría. ¿Qué hay que hacer aquí? Adecuar el entorno. El A mí esto es problema que me preocupa porque generalmente cuando esto pasa empezamos a enfocarnos en la motivación. No es que el niño no está motivado, vamos a trabajar por proyectos. Da igual, porque el entorno, como tú dices, sigue siendo el mismo. Sea proyectos, sea trabajo individual, grupo, da lo mismo. es lo mismo, es exactamente igual. Y al final
con unas simples adecuaciones en el entorno y unos materiales que le van a facilitar a él estar bien, en confort, ese niño vuelve a cambiar. Y no nos planteamos tanto cuando un niño necesita unas gafas porque tiene falta de vista. Y todo el mundo dice, ah, perfecto, venga. Eso es una adecuación, ¿no? Es una Totalmente. adecuación. Ujú. Bueno, pues unos cascos de reducción de ruido también es una adecuación para un niño con una hipersensibilidad auditiva. Y que el aula es un horror para ellos. Sufren, sufren. Entonces, bueno, creo que hay que cambiar esa mirada de no cambiar al niño. Y Hay que que desde cambiar. dentro el docente permita ese tipo de adecuaciones, no diga, no, no se tiene que acostumbrar, aquí no vengas con casco. Eso de acostumbrar a mí me... No, la desensibilización, no, la desensibilización, que es te tienes que acostumbrar. Pues también diría, pues una persona diabética se tiene que acostumbrar a no tener insulina, porque el resto del alumnado no tiene que tener un parche de insulina o una persona un niño que necesita un implante coclear, pues acostúmbrate porque tienes que escuchar, o sea, Esfuérzate más, esfuérzate por escuchar. a que nos escandalizaríamos, ¿no? Pues Claro. esto es igual, o sea, es que esto es igual, es una necesidad para él de supervivencia, es una adecuación igual que una gafa. De hecho, es el ejemplo que siempre le pongo al profesorado cuando a veces se pone un poco reticente. Yo voy un poco a lo bestia, digo, bueno, pues entonces un niño con parálisis cerebral no le dejo ir en silla de ruedas, que se acostumbre y se te queda, no, porque pues esto es lo mismo, es exactamente igual. Se merece el mismo respeto, el mismo acompañamiento y las mismas adecuaciones. Yo, que soy como muy defensora hacia el respeto hacia la infancia, tenemos que permitir que la infancia tenga experiencias significativas positivas. Y el problema no es el niño, es el adulto que no le da las oportunidades de experiencias significativas positivas. No experiencias significativas, experiencias significativas positivas, porque si yo no las tengo, yo no voy a participar, yo aquí no puedo estar. Entonces me voy y no hago, porque no me estás dando esa oportunidad. Y eso es una obligación del adulto. El adulto es el que tenemos que saber cuántas adecuaciones, cuántas estrategias, cuántas adaptaciones haya que hacer para que los desafíos de un niño se transformen en oportunidades de aprendizaje. Porque nos fijamos solo en los desafíos, pero ese niño tiene fortaleza. Pues voy a utilizar esa fortaleza para transformar esos desafíos y generar oportunidades de cambio y generar oportunidades de aprendizaje. Pero eso es obligación del adulto, obligación de los papás y obligación de los docentes, que son los que están con esos niños eh, ofreciendo aprendizaje. Pero ahí soy yo el que me tengo que adecuar. Pues a mí ya me ha enamorado, seguro que ha enamorado a mucha gente más y se estarán preguntando, vale, este perfil sensorial, ¿quién se lo puede hacer a mi hijo? Porque yo al principio decía, Dafne es terapeuta ocupacional certificada en integración sensorial. Esto es importante porque... Porque la certificación, pues a lo mejor dirán que es como una cosa, como decir, ay, es que eres, bueno, porque esto lleva muchos años de aprendizaje, muchos años de el que te certifique, no significa que cuando te certifiques ya se acabó tu formación, ahí ya queda como el profesional de seguir profundizando y seguir avanzando, pero el que te certifiques te garantiza que esa persona ha sido enseñada con las bases teóricas, marco de referencia, clínica, en el que garantiza que tú tienes la formación para poder analizar, interpretar y evaluar las necesidades, sea de un niño o sea de un adulto. Entonces, por eso le damos mucha importancia, porque si no, cualquier formación o taller que yo dé para cualquier profesional que lo doy, escucha 3 horas conmigo y ya cree que es capaz de interpretar un perfil o evaluar a un niño y no. Esto es serio y esto pues lleva tiempo, lleva mucho tiempo de formación y de profundización y estamos hablando de cerebro, estoy hablando del sistema nervioso. Entonces, bueno, el que se le dé tacto, bueno, no le puede hacer daño, pero hay otros sistemas sensoriales que sí podemos hacer daño y ser contraproducentes. Por eso es importante saber a quién nos dirigimos y a quién vamos
¿no? Dejamos, si hablamos de niños, pues en qué manos evaluamos, en qué manos dejamos que ese niño sea evaluado. Y entonces, ¿dónde te encontramos a ti? Porque yo dije al principio, tienes una cuenta en Instagram que es preciosísima, que yo os voy a poner aquí el nombre para que lo veáis todos. Tiene una cantidad de información, de vídeos pequeños que responden a preguntas muy directas. O sea, el formato es fantástico. Yo le digo a todo el mundo, seguida, Dafne, seguida, Dafne. ¿Dónde te encontramos? Bueno, estoy en redes, que fue todo de una forma como muy casual, todo fue después del confinamiento y te cuento por curiosidad, todo esto fue motivada por una mamá mía, abogada en el espectro, que se conoce en redes. Sí. Yo en el confinamiento reconozco que la primera semana fue como toda una novedad, pero la segunda semana digo, uy, esto va para largo. Entonces yo me dedicaba a grabar vídeos muy cortitos para todas las familias con las que yo trabajaba y se los iba mandando y todos los días ellos estaban esperando mis vídeos, mis vídeos. Entonces recuerdo que Leo, cuando volvimos otra vez a la presencialidad, dice, esto lo tiene que conocer todo el mundo, esto lo tiene que ver todo el mundo. Entonces de ahí surgió eso. Entonces ahí es donde se me encuentra en Dafne-integración-sensorial y también mi correo electrónico es igual, dafne@integracionsensorial.org y ya estoy con la página web, que sé que era algo que me tenía que poner y ya está ahí en marcha, ya cuando esté. Entonces por ahí me pueden encontrar y descubrí, ¿no? Después de toda esta situación que hemos vivido, pues el estar con familias de cualquier parte del mundo que a lo mejor antes no me hubiera planteado y bueno, pues por ahí estoy. En redes intento eso, me gusta dar respuestas muy directas a las familias con vídeos muy cortitos, todo muy visual, para que nadie dude que los apoyos visuales son fundamentales dentro de la neurodivergencia. Y entonces, bueno, pues ahí intento hacer un poco de activismo Eso para, te iba a decir, muy activista. sí, reconozco que sí, ahí ya quizás por condición de mujer, ¿no? Intento ser a toda la infancia, la veo por igual, pero en especial me centro a veces un poquito más hacia las niñas y hacia la mujer porque son las grandes olvidadas en la neurodivergencia. Siempre nos miramos más hacia los chicos y bueno, en general hago activismo general con la población infantil y adulta, que creo que hay muchos adultos dañados que quizás se ven reflejados en ese niño que fue dañado y que ahora es un adulto dañado, y por la infancia, para que la docencia y los docentes cambien esa mirada que tienen a veces tan conductual y que empiecen a entender que el neuroaprendizaje está ahí, que tenemos que iniciarnos en esto. O sea que por ahí me encuentran. Me encanta. Además me quedo con esto que has dicho de que tenemos que favorecer experiencias significativas positivas. Ojalá ese fuera un mantra que se extendiera. Muchísimas gracias. Has dado aquí brevemente un contenido de muchísimo valor y te lo agradezco muchísimo, Daphne. Gracias a ti por la invitación, ya lo sabes que es un placer. Sabes que me encanta hablar contigo. Te mando un abrazo grandísimo. Muchas Pues gracias por nada, escucharnos. muchas gracias, un besito.